Bueno, vamos a hacer otro repasito al enlace covalente. Imaginaos, ya os he explicado en el anterior vídeo, que si los dos átomos que se van a enlazar son ambos electronegativos de la misma naturaleza, es decir, son no metales, pues lo que ocurre es que ninguno de los dos cederá electrones, porque lo que necesitan ambos son electrones. Una manera de adquirir la configuración de gas noble en su última capa es permanecer juntos con el fin de compartir electrones. Vamos a suponer que yo tengo un átomo de cloro que se une a un átomo de hidrógeno. Aquí lo tenemos, un átomo de cloro y otro de hidrógeno, ¿vale? Átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Bien, si se unen con un enlace covalente, lo que harán es compartir sus electrones para adquirir ambos la configuración de gas noble. Fijaos, para realizar la molécula de HCl se produce la compartición de un electrón del hidrógeno con un electrón del átomo de cloro. El proceso de este tipo de enlace es la compartición de electrones, es decir, los átomos permanecen juntos con el fin de poder compartir los electrones, adquiriendo ambos de esta forma la configuración de gas noble en la capa más externa. Fijaos, para el átomo de cloro tienes los 7 electrones que tienen la última capa, que son las bolitas rojas, y la verde, que sería la octava, que le comparte el átomo de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno tiene 2 electrones en su última capa. Es que el hidrógeno adquiere la configuración del gas noble helio, que es el único gas noble que se estabiliza con 2 electrones, no con 8, ¿vale? Pero en cualquier caso tiene la configuración del gas noble inmediatamente más cercano, que es el helio. Este es un enlace característico entre átomos de electronegatividad alta, es decir, entre los no metales, ¿vale? Enlace entre átomos con electronegatividad muy alta, es decir, no metales. Vale. Cuando los átomos se unen en este tipo de enlaces se forman unas nuevas entidades que están integradas por los átomos unidos, que son las moléculas. Las moléculas son las unidades básicas de los compuestos covalentes. Una molécula se representa de una forma abreviada mediante una fórmula química. Para escribir la fórmula química, ya la hemos visto en formulación, correspondiente a un compuesto, se citan los átomos que lo forman mediante su símbolo afectado de un subíndice que indica el número de átomos que forman la molécula. Por ejemplo, si yo tengo la molécula de agua, pues entonces quiere decir que tengo un átomo de oxígeno, vamos a poner este así gordote, un átomo de oxígeno, y luego este subíndice de aquí me está indicando que tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Bien, una molécula, por ejemplo, de CO2, esta sería el agua, pues en este caso el CO2 pues sería una molécula de C más pequeñita y 2 de O, ¿vale? Una molécula, por ejemplo, de SO3 quiere decir que tiene 3 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Vale, vamos a suponer, vamos a pintarlo aquí en este color. Imagínate que tenemos un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esta sería la molécula SO3. Por ejemplo, la molécula H2SO4, que es un poco más complicada, H2SO4 tiene 4 átomos de oxígeno, 1 de azufre y 2 de hidrógeno. Vale, pues entonces sería el átomo de azufre, imagina que está aquí el átomo de azufre, ¿vale?
4 átomos de oxígeno, es decir, tendríamos uno aquí, 2 aquí, 3 aquí y 4 aquí. Y ahora tendría 2 átomos de hidrógeno. Pues por ejemplo, uno aquí y otro aquí. ¿Vale? ¿Y qué son los diagramas de Lewis? Pues bueno, pues en estos diagramas se representan por puntos o por cruces los electrones de la última capa del átomo, es decir, de la capa de valencia. Y los electrones compartidos se sitúan entre los dos átomos. De esta manera es fácil visualizar los electrones que son compartidos entre los dos átomos y cómo ambos átomos quedan con 8 electrones, que es la estructura de gas noble, lo que se conoce como regla del octeto. Vamos a ver un ejemplo. Si tú tienes el hidrógeno tiene 2 átomos de H, colocaríamos los símbolos y cada átomo aportaría un único electrón, ¿vale? Porque la configuración, el Z del átomo de hidrógeno es 1s1. Tiene un único electrón en la última capa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este hidrógeno, aportaría este electrón y en el caso de este aportaría este otro. Fijaos que este par de electrones es un par de electrones compartidos, por eso está entre los átomos. ¿De acuerdo? Si hiciéramos la molécula de agua, pues tendríamos el átomo de H, tendría igualmente la configuración electrónica 1s1 y la del oxígeno que sería Z8, que sería 1s2, 2s2, 2p4, ¿vale? Entonces, en su última capa tiene 6 y el átomo de hidrógeno 1. Acordaros, este era del grupo 16 de los anfígenos, por eso tiene 6 electrones en su última capa, es decir, en la capa de valencia. Vale, entonces, como tiene 6 electrones, pues lo colocamos en medio y le ponemos los 6 electrones que corresponden a la estructura de Lewis. Fijaos, tiene 6 electrones y luego tiene los átomos de hidrógeno que aportan cada uno un electrón. Fijaos que estos dos pares son pares enlazantes, es decir, están compartidos, comparten los enlaces, o sea, comparten los electrones para formar los enlaces covalentes, ¿vale? Y estos de aquí, que no comparten con nadie, son pares de electrones no enlazantes. Y este igual, par de electrón no enlazante, porque no enlaza con nadie, son solitarios. Si quisiéramos representar la molécula de oxígeno, pues igualmente, como ya he puesto, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa porque es del grupo 16 y entonces quedaría, vamos a pintar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, perdón, vamos a pintarlo, este no, 3, 4, 5 y 6. Fijaos que tiene cada átomo de oxígeno 2 pares de electrones, ¿verdad? No enlazantes. Y luego tiene 2 pares de electrones enlazantes. Vale, en la primera molécula, esa estructura de Lewis se puede representar, esta de aquí,
como una línea, ¿verdad? Los electrones de enlace se representan por una raya que une ambos átomos y los pares no enlazantes se representan por rayas situadas sobre el símbolo del elemento, ¿vale? En este caso, el agua tendría la siguiente forma. 1, 2, aquí un H y aquí otro H. Perdón. Y en el caso del oxígeno tendríamos un doble enlace así. Como se puede observar, y dependiendo del número de electrones necesarios para adquirir la deseada estabilidad, pues puede ocurrir que, como es el caso del agua, el amoníaco, amoníaco y metano, pues que el átomo central se una con distintos átomos de hidrógeno, por ejemplo. Fijaos, el átomo central necesita solo 2 átomos de hidrógeno para conseguir la estabilidad, es decir, 8, vamos a contar. 2, 4, 6 y 8. En el caso del amoníaco necesita 3 átomos de hidrógeno para conseguir los 8. 2, 4, 6 y 8. Y aquí en el caso del metano necesita justamente 4 átomos de hidrógeno para conseguir los 8. ¿Vale? Puede ocurrir que el par que se comparte no esté integrado por un electrón de cada uno de los átomos enlazados, como hasta ahora hemos visto, que un electrón lo aporta un átomo y el otro lo aporta el otro, sino que ambos electrones estén aportados por uno de los 2 átomos. En este caso, el enlace covalente formado recibe el nombre de enlace covalente coordinado o dativo. ¿Y en qué consiste? Pues se representa por una flecha que apunta del átomo que aporta el par de electrones hacia el átomo que lo recibe. Eso quiere decir que es un enlace covalente en el que los 2 pares de electrones enlazantes no provienen cada uno de un átomo, sino vienen de un único átomo y se dirige hacia el otro, ¿vale? Aunque teóricamente el enlace activo se distinga del covalente ordinario, ambos son indistinguibles, ¿vale? En la molécula, por ejemplo, de ozono, que es O3, pues resulta, podemos describir de forma aproximada, pues si tú pones los 3 átomos de oxígeno, podemos pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, si te fijas, este par de electrones pertenece a este. Entonces, no ocurre como en los demás enlaces covalentes, que uno de los electrones lo aporta un átomo y el otro lo aporta el otro, sino que en este caso los 2 electrones lo aporta el átomo, por ejemplo, central en este caso. Con lo cual, ¿cómo se escribiría? Pues se escribiría de la siguiente forma. Aquí habría un doble enlace, aquí se colocaría una flechita indicando que este par de electrones, este de aquí, este lo aporta el átomo central oxígeno, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo de enlace covalente dativo sería en el triple enlace carbono-oxígeno del monóxido de carbono, ¿vale? Uno de los enlaces es dativo, ¿vale? Es decir, el átomo de oxígeno pues da ese par de electrones. Teóricamente, en un enlace covalente los pares de electrones deberían de compartirse por igual, es decir, más o menos al 50%. Pero bueno, sin embargo, esto solo es cierto cuando los elementos que se enlazan son exactamente iguales, es decir, de una electronegatividad parecida. En caso contrario, el elemento más electronegativo tira
más del par de enlace quedándose con más electrones. De esta manera, el átomo que capta electrones adquiere cierta carga negativa, aunque no llega a ser de una unidad lo que se correspondería con un enlace iónico, y el menos electronegativo queda con cierta carga positiva. En los extremos del enlace aparecen unas cargas eléctricas de signo opuesto. Esto es lo que le llamamos en física y química un dipolo, ¿vale? Cuando aparece ese dipolo en la molécula se dice que el enlace está polarizado. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, lo que yo decía es que este par de electrones, este de aquí y este de aquí, deberían de estar justo a la mitad de la distancia que existe entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, pero realmente están mucho más cerca del átomo de oxígeno que del hidrógeno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el átomo de oxígeno es más electronegativo, le gustan más los electrones y están más cerquita del oxígeno que del hidrógeno. Eso significa que hay una densidad electrónica mayor alrededor del átomo de oxígeno, con lo cual encima del átomo de oxígeno se pone como este símbolo que significa que es el símbolo de delta, vamos a poner dos cargas negativas, ¿vale? Porque hacia así acerca de los dos pares de electrones enlazantes, 2 electrones son del oxígeno, pero los otros 2 no son suyos, son del hidrógeno. Por eso, al acercarse más hacia sí esos electrones que corresponden al hidrógeno, hay una delta, un exceso, por así decirlo, una acumulación infinitesimal de 2 cargas negativas que no son suyas, ¿vale? Y a cada átomo de hidrógeno le pasa justamente al revés, es decir, como le han quitado su electrón, el electrón que le correspondía, entonces, y está más cerca del oxígeno, aparece un defecto de carga eléctrica negativa correspondiente a un delta positivo. Ese defecto de carga eléctrica negativa se representa como un delta positivo, ¿vale? Bien, pues cuando encima de la molécula encima de los átomos hay una polarización, se llama, es decir, hay una parte en la que hay una parte positiva y otra negativa en la molécula, a eso se le llama dipolo en física. Hay una parte positiva y una parte negativa. Entonces, la molécula de agua, que ya la habíamos pintado antes, pues tiene una cierta polaridad. En algunas zonas hay un exceso de carga negativa y en otras un exceso de carga positiva, ¿vale? Entonces, a pesar de ser un compuesto covalente, la molécula del agua tiene cargas eléctricas. Es decir, las cargas eléctricas las habíamos visto en el enlace iónico, en el covalente no, pero esa polaridad que surge por el hecho del desplazamiento de los pares de electrones enlazantes hacia los átomos que más les gustan los electrones, es decir, a los más electronegativos, hace que exista una polarización de los enlaces. Entonces, el enlace covalente puro existe solo cuando los elementos enlazados son idénticos. Por ejemplo, moléculas que se llaman homonucleares, es decir, si yo tengo hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, estos tienen moléculas covalentes puras, enlaces covalentes puros. ¿Por qué? Pues porque no va a haber una polarización del enlace, porque los dos átomos que se unen son exactamente iguales. No van a desplazar ese par de electrones enlazantes que estará en medio, no lo van a desplazar hacia uno o hacia otro, porque los dos tiran de los electrones con la misma intensidad, con lo cual deberían de estar al 50% o a una distancia intermedia entre la distancia que existe entre los dos núcleos de los átomos de la molécula homonuclear, ¿vale? El resto de los casos, es decir, las moléculas heteronucleares, es decir, aquellas que tienen muchísimos átomos de distintos tipos, el enlace covalente siempre estará más o menos polarizado. Es decir, tendrá un cierto porcentaje de iónico.
Y bueno, podíamos considerar el enlace iónico, entrando ya en detalle, como un caso extremo de enlace covalente, en el cual el enlace se ha polarizado tanto hasta que se llega a la separación total y real de cargas, ¿vale? Bueno, el enlace covalente está formado por moléculas, ¿de acuerdo? Las cuales pueden existir individualmente o como unidades aisladas. También pueden existir como cristales, ¿de acuerdo? Hay ejemplos de enlaces covalentes cristalinos, que ahora lo veremos en el próximo vídeo, y que no son entidades con un número definido de átomos, como ocurre con las moléculas, sino que son estructuras ordenadas de átomos indefinidos. Luego suelen ser gases o líquidos. Si son sólidos, presentarán puntos de fusión muy bajos, ya que entre las moléculas existen fuerzas de atracción bastante débiles y tienen puntos de ebullición y de fusión muy bajos.